¿Qué tal? Bienvenidos a Medical Led. Soy Fer Galván y el día de hoy les voy a explicar lo que sería la respiración celular. Como sabemos, quizás desde secundaria, prepa nos han dicho que existen dos tipos de organismos. Los organismos aerobios, que son los que pueden aprovechar la energía, o mejor dicho, la fuerza que le proviene del oxígeno para su metabolismo. Y por otro lado tenemos a los anaerobios, que no son capaces de utilizar este oxígeno. El día de hoy vamos a ver por qué es tan importante esta diferencia y qué es lo que el oxígeno nos aporta a nosotros, que somos aerobios, para la obtención de energía. Bien, tenemos que la respiración celular es ese proceso mediante el cual se puede aprovechar el oxígeno para obtener energía. ¿Sale? Y esto, ¿en qué nos va a beneficiar? El oxígeno particularmente nos va a dar dos extras o dos plus en cuanto a la generación de energía. El primero de ellos, nosotros tenemos que cuando podemos aprovechar el oxígeno, vamos a generar más energía debido a que nosotros podemos aprovechar lo que son las coenzimas reductoras. En este caso, tenemos a las coenzimas reductoras como el NAD y el FAD, ¿sale? Más adelante en el video les voy a explicar más a detalle en qué consisten cada una de estas, pero lo que quiero que tengan en mente es que precisamente vamos a poder aprovecharlas para de estas obtener una mayor cantidad de energía. Además, cuando nosotros somos capaces de utilizar el oxígeno, también vamos a tener un mayor rendimiento energético. ¿A qué voy con esto, no? Vamos a comparar dos vías que seguramente ustedes ya han visto y vamos a ver cómo el oxígeno va a ser fundamental para ver qué tanto concentración de ATP nosotros podemos obtener a partir de una molécula de glucosa, por ejemplo. Nosotros tenemos que una molécula de glucosa, cuando no tenemos la capacidad de adquirir oxígeno, únicamente nos va a proporcionar dos moléculas de ATP, ¿sale? Esto cuando hacemos una glucólisis anaeróbica. 2 ATP. En cambio, si yo tengo la posibilidad de utilizar el oxígeno, además de la glucólisis, mi molécula de glucosa, una vez que se cataboliza hacia piruvato, bueno, el piruvato va a poder ingresar lo que sería el ciclo de Krebs. Es un ciclo que también vamos a ver en el canal, una vía que permite obtener energía, ojo, siempre y cuando haya oxígeno. Si nosotros tenemos la disponibilidad de oxígeno, bueno, pues el piruvato se puede transformar a acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs y me va a permitir que generar una alta cantidad de energía. En promedio, una molécula de glucosa que pasa por glucólisis y después entra al ciclo de Krebs me va a producir la cantidad de 38 mol de ATP. ¿Vale? Esa es la gran diferencia que nosotros podemos ver entre el metabolismo anaerobio y el metabolismo aerobio. Y bien, esto de la reproducción, mejor dicho, de la respiración celular, lo voy a acoplar mediante un mecanismo que nosotros denominamos mecanismo redox o mecanismo reducción-oxidación. ¿Sale? Esto es tema de química, mejor dicho, pero sí es muy importante que ustedes lo dominen porque una vez que entendamos cómo se dan las reacciones de oxidación y reducción, vamos a ser capaces de, posteriormente, acoplarlas al transporte de electrones y a la fosforilación oxidativa, que es el siguiente video, y que nos va a permitir tener una vista global de lo que sería la producción de ATP. Muy bien, ¿qué tengo? Estos mecanismos reducción-oxidación los vamos a tener de dos variantes. Intramolecular, esto es cuando hablamos únicamente de una molécula o de un elemento, ¿sale? E intermolecular, cuando, si se fijan, ya acoplamos más de uno, ¿sale? En este caso son dos. Entremos primero al intramolecular. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de una oxidación, quiere decir que es este proceso en el cual mi elemento o mi molécula va a perder electrones. Recordemos que los electrones son la parte negativa de los átomos, son los que se encuentran viajando a través de los rempes y entonces constituyen su parte negativa. Vámonos con el cobre, que como saben el elemento es Cu. Cuando yo someto al cobre a una oxidación, este va a perder electrones. Si pierde electrones, o sea que es una carga negativa, ¿qué es lo que va a pasar con mi elemento? Se va a hacer un poquito más positivo. Me explico otra vez. Si tengo una partícula negativa, que es el electrón, y yo se lo quito al cobre, entonces este se va a hacer más positivo. Si se fijan, mi número de oxidación, que es el que vamos a tener aquí de superíndice, en el caso del cobre estaba en 0, por eso no pongo nada. Si yo pierdo electrones,
En este caso estoy hablando de una pérdida de 2 electrones. ¿Qué es lo que pasa con el cobre? Este aumenta su número de oxidación y ahora es más 2. ¿Ok? Esto es un tanto inverso. O sea, si yo le quito electrones, le quito parte negativa, ¿qué es lo que obtiene mi elemento? Carga positiva y entonces mi número de oxidación aumenta. Vámonos con el otro proceso. Cuando hablo de una reducción, quiere decir que mi compuesto o mi elemento va a ganar electrones. Aquí tengo el ejemplo de la plata, Ag. Si la plata yo la someto a reducción, esta va a ganar electrones, entonces se va a hacer más negativa. Si yo tengo que la plata se hizo más negativa, y en este caso ganó un electrón, ¿qué va a pasar con su número de oxidación? Ojo, este más me está simbolizando más 1, ¿sale? Pero pues como es 1, simplemente lo puedo dejar en más. Si yo someto a la plata a reducción de un electrón, bueno, pues ahora me va a quedar que su número de oxidación ¿en qué queda? En 0, ¿sale? Porque tenía un electrón, ¿qué hace? Lo perdió y entonces ahora se hace plata y su número de oxidación se queda en 0, así como teníamos inicialmente. Si se fijan, aquí estoy hablando nada más de un elemento o de una molécula, ¿sale? Por eso es intramolecular. ¿Qué pasa si yo someto a 2 moléculas, a 2 compuestos, a estos mecanismos de oxidación-reducción? Va a pasar algo un poco más interesante. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo aquí? Vámonos, por ejemplo, al ejemplo que tengo del cobre y del hierro. En este caso, el cobre, si se fijan, me va a ser un agente reductor. Y el hierro, ¿qué va a ser? Un agente oxidante. Y como aquí yo pongo, cuando yo someto a un mecanismo redox intermolecular, uno de ellos se va a oxidar y el otro se va a reducir. Y quiero que pongan mucha atención aquí, mucha atención. Tengo el cobre es el reductor. Al agente reductor yo lo voy a someter al proceso contrario, entonces yo voy a tener que mi cobre se va a oxidar. Y si se oxida, ¿qué pasa? Lo mismo que acá arriba. Bueno, pues ¿qué hace? Pierde electrones, entonces aumenta carga positiva y aumenta ¿qué? El número de oxidación. ¿Ok? Entonces, repito, mi agente reductor que era el cobre, ¿qué le vamos a hacer? Una oxidación. ¿Qué va a pasar con mi otro componente? Si se fijan, el hierro va a ser mi agente oxidante. A mi agente oxidante yo lo voy a someter ¿a qué? A una reducción, porque es el proceso contrario. Entonces, si yo reduzco el hierro, tengo que ahora mi número de oxidación, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, ¿sale? Justo lo que pasaba aquí con la plata. Ahora con el cobre y con el hierro. ¿Ven? Resumen, el agente reductor se va a oxidar y el agente oxidante se va a reducir. Y entonces así ya podemos determinar que los números de oxidación también van a cambiar. Esto cuando hablamos de elementos químicos, ¿sale? Obviamente en nuestro organismo no tanto, digamos, los elementos no van a hacer tantas reacciones de oxidorreducción. Más bien, los compuestos y las moléculas se van a encargar de hacer estas reacciones para mantener el metabolismo. Aquí les voy a poner un ejemplo, ahora sí, con compuestos, ¿vale? Tengo a mi coenzima Q, esto es mi coenzima Q, ¿sale? Y si se fijan, yo la tengo unida a 2 átomos de hidrógeno, ¿no? ¿Qué número de oxidación tengo? 0, no viene ninguno. Este se va a acoplar con lo que llamamos un citocromo B. Los citocromos son proteínas que tienen en el centro un grupo prostético hemo, ¿sale? Y pues, obviamente existen diferentes, ¿no? Citocromo A, citocromo B, citocromo C. En este caso vamos a hablar del citocromo B. Si se fijan, mi citocromo B tiene un número de oxidación que es más 3. ¿Qué va a pasar? Yo también tengo que determinar cuál es el oxidante y cuál es el reductor. En este caso, la coenzima Q junto con los hidrógenos va a ser el reductor, por una R, y mi citocromo B va a funcionar como el oxidante. Y va a pasar exactamente lo mismo. Mi coenzima Q, si se fijan, se disocia de los hidrogeniones y ¿qué es lo que tengo? Como este es el agente reductor, yo lo voy a someter a una oxidación y entonces mi número de oxidación aumenta. Aquí el número de oxidación era 0, ¿ok? Una vez que lo oxido, ¿qué pasa? Aumenta ese número de oxidación y ya tengo un más 1 aquí.
¿ok? Paso contrario con mi citocromo B. El citocromo B va a ser mi agente oxidante, yo lo someto a una reducción, la reducción me dice que va a ganar electrones, al ganar electrones, ¿qué? Se hace más negativa la molécula. Y si se hace más negativa, bueno, pues el número de oxidación disminuye, ¿sale? Que en lugar de más 3, yo ya lo voy a tener como más 2. A grosso modo, esta es la manera en la cual se acoplan estas reacciones de reducción y oxidación y nos va a permitir relacionar lo que pasa en las vías metabólicas y la posterior producción de ATP. Si yo no tuviera estos mecanismos de oxidación-reducción dentro del organismo, dentro de la célula, sería imposible generar lo que sería la fosforilación oxidativa. Pero la verdad es que nuestro organismo, que es sumamente complejo y sumamente extraordinario, nos va a permitir acoplar estas reacciones, estos conocimientos que vimos aquí, a lo que sería la producción aeróbica de este amigo que, como les dije, va a ser nuestra moneda de cambio energéticamente hablando. Muy bien, les presenté anteriormente citocromos, coenzima Q, y estas dos amiguitas que son NAD y FAD. Estos dos van a ser mis coenzimas reductoras por excelencia que me van a permitir acoplar las reacciones de óxido-reducción con la posterior producción de ATP, ¿sale? Como les dije, todas son importantes, pero NAD y FAD van a ser ahora sí que las maestras, ¿sale? Las líderes de estas reacciones. ¿Cómo las obtengo yo? Estas, en realidad, como viene aquí en su nombre, son coenzimas, participan en la catálisis de algunas reacciones y tienen su propio origen. FAD se sigla de flavin adenin dinucleótido y proviene de una vitamina que es la riboflavina, ¿sale? Que también es conocida como vitamina B2. Por su parte, el NAD también viene de una vitamina que es la niacina y que se conoce como vitamina B3. ¿Sale? Este es acrónimo de nicotinamida adenina dinucleótido. Y vamos a profundizar un poquito su estructura para que quede más claro de dónde provienen. Mi NAD tiene en primer plano lo que sería una pirimidina modificada, ¿sale? Esta es una base nitrogenada, así como la tiene la citosina, ¿sale? Así como está el uracilo. Esta también es una pirimidina, pero está modificada, ¿ok? Además, tiene la unión a la ribosa, sus grupos fosfato, una ribosa más acá y otra base nitrogenada. Aquí estamos hablando de una purina, ¿sale? Es la adenina, la base nitrogenada que se encuentra aquí. Por su parte, el FAD tiene la siguiente estructura. Primeramente, tenemos que contiene un anillo. Este anillo tiene un nombre que es el anillo de isoaloxacina, ¿sale? Este va a ser precisamente su componente más importante para su función reductora. Eso lo voy a detallar un poquito más adelante. ¿Qué más tiene? Aquí podemos ver que es una ribosa. Esta ribosa es similar a esta. ¿Cuál es la diferencia? Aquí en el FAD mi ribosa es lineal porque esta tiene la capacidad de convertirse en otro compuesto que es el ribitol, que es un alcohol en sí. Entonces por eso viene en su forma lineal. Además tenemos mis dos grupos fosfato aquí, otra ribosa y de nueva cuenta mi adenina. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante con estas coenzimas reductoras? Si ustedes vieron el video de enzimas, se dieron cuenta que las coenzimas en realidad son moléculas, compuestos que me van a ayudar a generar la catálisis enzimática. Van a ayudar, van a participar en la reacción. En este caso vamos a hablar de una reacción como la isocitrato deshidrogenasa. Muy bien. Isocitrato deshidrogenasa. Esta es la enzima y va a tener su sustrato, que es precisamente el isocitrato. Ese es el sustrato de la enzima. Aquí, el NAD me va a servir como una coenzima. ¿Okay? Este digamos que es el NAD. ¿Qué es lo que pasa? En las enzimas que hacen esta reacción óxido-reducción, como las deshidrogenasas, yo voy a tener que mi sustrato, que era el isocitrato, ¿okay?, va a perder protones. Estos protones van a ser aceptados ¿por quién? Por mi coenzima, que en este caso es la nicotinamina adenina dinucleótido. Está en su forma oxidada, si se fijan, ¿sale? Tanto el FAD como el NAD aquí están en su forma oxidada.
Cuando ocurre esto, van a aceptar estos protones y se van a reducir. Aceptan el número de dos, ¿sale? Uno que se une y el otro que es también parte de mi nueva coenzima reducida. Una vez que lo acepta, entonces el NAD ya reducido va a viajar a la mitocondria y ahora sí va a poder acoplarse a lo que sería el complejo de los transportes de electrones. Si estamos hablando del NAD, el sitio en el cual se van a unir mis hidrogeniones es justo aquí. Sale en mi pirimidina modificada. Si estoy hablando de un FAD, como les dije, se van a unir en el anillo de isoaloxacina. Ahí es el sitio donde cada una de estas coenzimas va a aceptar a los hidrógenos, se va a reducir y ahora sí va a poder irse a la mitocondria para generar ATP después de un proceso que les voy a explicar más adelante. Lo que quiero que quede claro en este video es precisamente ver cómo estas reacciones de óxido-reducción que se dan en el metabolismo se acoplan para yo obtener coenzimas como el FAD, como el NAD, que posteriormente van a ser fundamentales para el proceso de transporte de electrones y posteriormente la generación, la síntesis del ATP mediante una fosforilación oxidativa. ¿Sale? Para culminar, solamente les voy a dejar este concepto que es el potencial reductor estándar. Es un concepto que únicamente quiero que lo vean, que lo analicen, que observen por qué hay una flecha hacia positivo, por qué hay una flecha hacia negativo. Este se los voy a explicar en el siguiente video y es con lo que vamos a comenzar nuestro tema de producción aeróbica del ATP. Por hoy es todo, nos vemos en la próxima.